conocimiento, y en esta noche queremos meditar, reflexionar en tu palabra y ser bendecidos a través de ella. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto de esta noche. Pues llegamos al final de nuestra serie, después de casi 10 enseñanzas. Nuestra serie se llamó Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y llega a su fin porque, hoy es 24 de diciembre y ya se termina. El próximo domingo ya estamos, creo que como a 27, 28, y ya vamos a hablar de otras cosas. Pero hoy nos toca concluir, terminar esta serie. Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Todos son bienvenidos, ya leímos nuestro texto. Nuestro texto está en Mateo capítulo 2. Les decía yo el domingo por la mañana que Mateo tiene la intención, digamos, el objetivo de escribirle a los judíos de su tiempo para que sepan en qué han creído. Los judíos tenían más dudas que nosotros los gentiles porque nosotros los gentiles pues no teníamos el texto de la Biblia, no teníamos el Antiguo Testamento, y en esa condición pues no teníamos ninguna pregunta que hacernos. Pero los judíos sí tenían muchas preguntas que hacerse, porque el nacimiento de Cristo o la persona de Jesús les generaba para muchos. Hoy este año sí me sorprendió muchísimo porque nos estamos enfilando a una situación inédita y muy particular. Todas las cuentas de redes sociales del pueblo de Israel hoy salieron a felicitar a todos los cristianos, a todos los evangélicos, porque están celebrando la Navidad. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió un mensaje a todos los cristianos del mundo para decir que ha nacido el rey de los cristianos, ¿no? Ellos todavía no aceptan a Cristo, pero ya están a la orilla, hermanos. Entonces esto ya nos habla de una situación en la que pues ya Cristo está muy cerca. Ya los judíos están diciendo que fue muy probable, o es muy probable, que Él sea el Mesías. No lo reconocen completamente, pero lo dicen. Bien, ahí está nuestro texto. Los judíos necesitaban entender o necesitaban conocer qué había sucedido. Y aquí Mateo tiene una particularidad. Mateo era un cobrador de impuestos. Y el cobrador de impuestos tenía, digamos, una especie, era como una bisagra, o era como un personaje que podía transitar o podía relacionarse con los gobernantes de Israel y con los romanos, porque los romanos les encomendaban a los publicanos o a los cobradores de impuestos como Mateo conocer a la gente que tenía dinero en Israel. Y entonces ellos tenían mucha relación con los gobernantes, porque los romanos, primero los judíos no querían mucho. Los judíos tenían leyes que están ahí en el Antiguo Testamento que no permitían relacionarse con los gentiles. Y entonces los romanos lo que hacían era contratar publicanos o cobradores de impuestos que le dijeran a los judíos lo que tenían que pagar. Y Mateo era uno de ellos. Entonces él conocía muy bien lo que sucedía en el gobierno. Nosotros, ahorita ya tenemos un poquito más de conocimiento de lo que hacen nuestros gobernantes. No al 100%, pero sí tenemos un poquito más de conocimiento. Pero hubo una época en que los gobernantes hacían y deshacían y nosotros ni sabíamos. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando en el sexenio pasado nos enteramos que los mexicanos tenemos una refinería en Estados Unidos, que la compraron en la época de Enrique Peña Nieto, y nunca nos dijeron. Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, supimos que los mexicanos teníamos una refinería. Muchas cosas así sucedían. Entonces Mateo, como tenía esta relación, él escribió este pasaje que no aparece en ninguno de los otros evangelios. No lo comenta ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de algo que sucedió cuando llegaron unos sabios de Oriente a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos. Esto evidentemente ya sucedió unas semanas después del nacimiento de Cristo, pero sirve para recordar en dónde nació Jesús. Bien, ya leímos nuestro pasaje. Puse esta imagen que es de Belén. Belén es una de las ciudades más antiguas del mundo. En el mundo hay ciudades que tienen miles de años de existir.
Por ejemplo, ¿qué ciudades? La ciudad de Damasco. Damasco es una ciudad antiguísima. Otra ciudad que es también antiguísima y sigue existiendo es la ciudad de Jope. Es una ciudad antigua. La ciudad de Jerusalén sí es antigua, pero no tiene tanto tiempo. Es decir, hay ciudades que son muy antiguas y esta de Belén existió antes que Jerusalén. Porque Jerusalén, cuando David llega, cuando los judíos llegan a la tierra prometida y David empieza a conquistar ciudades, es que conquista el monte de Sión. Y en el monte de Sión vivían los jebuseos. Y los jebuseos tenían como ciudad la ciudad de Jerusalén, que no se llamaba así, hasta que llegó David y conquistó la ciudad. La ciudad de Jerusalén significa la ciudad de la paz, con una gran sorpresa, porque ahí siempre hay conflictos, siempre hay guerra. Bien, vamos a estudiar nuestro texto en esta noche de una manera muy sencilla. Nuestra serie se llama Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y esta noche lo vamos a estudiar con este título corto que es Para sustentar nuestra vida. Y lo vamos a estudiar con 2 puntos muy sencillos. Punto A, sustentar nuestra vida ante nuestra profunda necesidad. Y punto B, sustentar nuestra vida con su poder que satisface nuestras necesidades. Comenzamos con nuestra introducción. Y nuestra introducción dice así: el lugar para que Jesús naciera fue Belén, una antigua villa cargada de historia para el pueblo judío y con un nombre por demás sugerente para tal acontecimiento: Betlehem, la casa del pan. No fue en Jerusalén, asiento de los reyes y gobernantes del pueblo judío, donde nació Jesús, sino en una villa que estaba a 9 kilómetros. De aquí de la ciudad de Oaxaca, ¿cuál es el municipio que queda como a 9 kilómetros, por ejemplo, del centro? San Jacinto Amilpas, ¿estará como 9 kilómetros? ¿O Santa Lucía del Camino? ¿Cuál estará más cerca? ¿O cuál estará como 9 kilómetros? ¿O Jojo? De la ciudad a Jojo, sí, no a Jojo, porque Jojo colinda, pero me refiero a donde está el municipio, donde está el casco del pueblo. Yo creo que como de Oaxaca a Jojo, ¿verdad? Sí, son como 9 kilómetros. O hasta Tlalixtac. No creo, ¿verdad? Ya son más de 9. Más, ¿verdad? Y en Altule creo que son más todavía, ¿no? Son como 15. Entonces creo que sí es como Jerusalén estaba aquí en la ciudad y Belén estaba a 9 kilómetros, como de aquí a Jojo o como de aquí a Santa Lucía. Ahí estaba al sureste, al sur de Jerusalén, ahí estaba esa ciudad y ahí nació Jesús. No nació en Belén, no nació en Jerusalén, sino en Belén. Esto era un conocimiento básico entre los escribas, intérpretes de la ley y estudiosos de la Torá hebrea. Es decir, cuando llegan los sabios de Oriente, que es de nuestro pasaje donde estamos, llegan los sabios de Oriente, preguntan dónde está que ha nacido rey de los judíos. Y entonces Herodes sí sabía, pero quería confirmar en realidad sí, dónde iba a nacer Jesús. Y entonces llama a los escribas y llama a los intérpretes de la ley y les pregunta, ¿dónde va a nacer el Mesías? ¿O dónde va a nacer el Cristo? Y entonces los escribas y fariseos y los intérpretes de la ley, sin consultar nada, automáticamente contestan en Belén de Judea, porque así está escrito. Y todavía citan de memoria al profeta Miqueas. Es decir, ellos sabían, ellos conocían, ellos entendían, ellos sabían perfectamente que iban a nacer ahí. Era un conocimiento, escribí esto, era un conocimiento básico entre los escribas, intérpretes de la ley y estudiosos de la Torá hebrea. La cita que hace Mateo de Miqueas 5:2 nos deja en claro que era un dato del dominio público, que ese lugar localizado a unos cuantos kilómetros, son 9 kilómetros, de la capital de Israel, sería el lugar de la llegada del Salvador del mundo. Es decir, era un conocimiento, era tanto como decir, como si yo les preguntara o le preguntáramos a cualquier oaxaqueño, ¿conoces la clayuda? Pues daría así como, me estás ofendiendo. O todavía le decimos, ¿conoces dónde se hace la guelaguetza? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Claro, así conocían dónde iban a nacer Jesús. Eso lo sabían.
Es decir, era un conocimiento que lo tenía todo el mundo. Ahora, ¿por qué lo tenía todo el mundo? Porque los judíos de esa época y todavía hoy en día esperan al Mesías, porque el Mesías va a venir a establecer un reino en el cual va a derrotar a todos los enemigos de Israel. Los judíos siempre han tenido enemigos, tienen enemigos y van a tener enemigos. Por eso cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 2 es un salmo mesiánico que dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y las naciones piensan cosas vanas? Se unieron todos contra su ungido. Y luego dice en ese mismo salmo: el Señor se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque los va a derrotar. Siempre van a tener enemigos. La primera vez, les decía yo que Belén es una ciudad muy antigua, muy antigua. Y la primera vez que se menciona en la Biblia es en Génesis 35, 16, 19. Ahí es la primera vez que se menciona. Estamos hablando del libro más antiguo de la Biblia. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Porque fíjense cómo los seres humanos somos tan contradictorios. Por ejemplo, antes, ahora ya no mucho, pero antes sí, porque ahora ya no, porque la gente grande pues ya falleció. Pero antes, cuando había un problema con el acta de nacimiento, la autoridad civil decía: ¿no tienes ahí tu fe de bautismo? Con la fe de bautismo es un documento que nos puede ayudar para saber tu nombre cómo estaba. Y entonces la gente algunos tenían y tienen su fe de bautismo, y eso llevaban. Entonces la gente y la autoridad lo tomaba como bueno. Ahora, cuando nosotros decimos: a ver, ¿dónde podemos encontrar un dato de Belén? ¿Cómo sabemos dónde estaba Belén? Pues en la Biblia. Pero la gente dice: no, es que es la Biblia. Bueno, pero ahí está. Ok. ¿Qué dice Génesis 35, 16, 19? Está aquí, aquí está. Esta es en la imaginación de un pintor cómo era ese lugar. Porque estamos hablando de ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les gusta Génesis 35? Vamos a ponerle los 2000 años que llevamos, ¿no? Luego David vivió en el año 900 antes de Cristo, en el año 1000. Van 3000. Y luego le regresamos al tiempo de Moisés, y son otros 1000 años aproximadamente. Ya son 4000 años. Y regresamos hasta Génesis. ¿De cuántos años estamos hablando? Aproximadamente de 5000 años. 5000 años. Imagínense una ciudad de 5000 años. Ok, ¿qué dice Génesis 35? 16. Ahí está, lo leen conmigo, el 16 y el 17, todos juntos. 1, 2, 3. Dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Ok, ¿cómo se llamaba la ciudad antes de llamarse Belén? Éfrata. Por eso, ahorita les voy a explicar por qué. Por eso es que dice cuando escribe Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén, Éfrata o Efraíta. Ahorita vamos a llegar allá. Bien, ¿desde cuándo existe Belén? 5000 años. Ahora, se llamaba Éfrata y los judíos le llamaron Belén. ¿Por qué le llamaron Belén? ¿Y qué significa Éfrata y qué significa Belén? Ya les dije, ¿qué significa Belén? ¿Qué les dije que significa Belén? Bet, casa, lehem, pan. Belén significa la casa del pan. Ok, ahora, Éfrata, ¿qué significa? Algunos lo asociaban con el nombre de Efraín, pero Efraín fue posterior. ¿Por qué fue posterior? Porque pasaron ¿cuántos años? Aquí estamos hablando, ¿con quién estaba casada Raquel? Con Jacob. Había trabajado por ella con su padre llamado Labán. ¿Cuántos años?
14 años, y la había dado por esposa. Antes le había dado a Lea y luego se casó con Raquel. Ahora, Raquel muere ahí. ¿En dónde muere? Muere en Belén cuando da a su segundo hijo, que el primer hijo, ¿cómo se llamó? José. Y el segundo, Benjamín. Y cuando da a luz a Benjamín, ella muere y la entierran allá. Ahora, queda marcado ese lugar. Ese lugar queda marcado porque después, más adelante, tal vez lo veamos la otra semana o el domingo, más adelante vemos que ahí, cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 3 años, Mateo de nueva cuenta cita este pasaje, el pasaje donde Raquel llora porque no va a poder ver crecer a sus 2 hijos. Ella ya no va a saber que sus hermanos venden a José, ya no va a saber que José va a parar como esclavo a Egipto. Ella ya no conoce nada de eso y tampoco conoce la historia de su hijo Benjamín. Ahora, estamos hablando de una ciudad que tiene 5,000 años. Se llamaba Éfrata y luego se llamó Bet-Lehem, la casa del pan. Bueno, aquí está, ahí muere, en esta imagen puse la muerte de Raquel. Ella muere ahí y Jacob la llora, Jacob la entierra junto con su papá y Abraham. La entierra en una cueva que se conoce, o en un panteón que se llama Macpela. Y entonces ahí están los restos. No. A ella no la entierran a ella, la entierran directamente en Belén. No la lleva a Macpela. Bien. Ahí puse esta imagen que nos retrata ese suceso. Éfrata es Belén. Belén es Éfrata, por eso el texto de Miqueas 5:2 dice así. Aquí lo tenemos, léanlo conmigo. Miqueas 5:2 dice, 1, 2, 3 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Ok, ¿cómo menciona Belén Miqueas? Lo menciona como también Éfrata. Ya dijimos que Éfrata es Belén. Son 2 nombres que se refieren al mismo lugar, pero hay algo bien interesante que vamos a ver esta noche. La palabra Éfrata, hermanos, la palabra Éfrata es una palabra hebrea que quiere decir literalmente capacidad fructífera. Es decir, es un lugar o una persona o algo que produce mucho. Es decir, hay lugares, hermanos, donde vamos a hablar en términos de ganadería. Por ejemplo, en términos de ganadería, pues si nos preguntan, aquí en Oaxaca hay lugares, hay ganadería aquí en Oaxaca, aquí en los valles centrales, no hay. Sin mucho podemos decir pues que están los de Miahuatlán, que por ahí hay poco de ganado y por esa zona, pero en valles centrales eso no lo hay. Pero si vamos a la cuenca del Papaloapan, en la cuenca del Papaloapan hay muy buen ganado que produce carnes que se venden en Oaxaca y que de pronto se exportan. ¿Por qué? Porque es buena carne. ¿Por qué? Porque las tierras son propicias para pastar animales que puedan producir. Ahora, la palabra Éfrata tiene esta connotación, que eran tierras que producían alimento, o que producían, o que eran, como dice la definición, que tenían mucha capacidad fructífera. Si lo ponemos en términos más sencillos, diríamos, eran muy productivas. Ahora, lo que quiere decir, escribí aquí, que ese lugar era un lugar de tierras muy fértiles. Los hebreos le llamaron, como hemos dicho, la casa del pan. Y justamente ahí nació Cristo. Una conexión que no puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque los judíos le llamaban Éfrata, y los judíos dijeron, vamos a ponerle un solo nombre y se va a llamar la casa del pan. Y nosotros, bueno, ya en nuestro español, el nombre en hebreo se pierde, porque a ninguna niña que le ponen Belén le decimos Betlehem. Y nadie se imagina que cuando le ponen a una niña, casi le están diciendo panadera. Pues porque significa
la casa del pan, ¿no? Es más o menos, guardadas todas las proporciones y guardadas todas las implicaciones que puede tener, pero es como Santo Domingo Tomaltepec, que se dedican ¿a qué? El pan. Uno pasa por allá y huele uno la harina, huele uno el pan recién horneado. Ese es el sentido de la palabra Belén. Ahora, ahí nació Jesús. Se trata de una asociación de conceptos e ideas que Jesús mismo estableció cuando dijo en Juan 6:35. Lean conmigo Juan 6:35, que está aquí entrecomillado y está en la pantalla. 1, 2, 3. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo volvemos a leer fuerte. 1, 2, 3. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, fíjense, ¿dónde nació Jesús? En Belén. ¿Qué significa Belén? La casa del pan. Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Quién es Él? Yo soy el pan de vida. Y da dos condiciones para quienes lo conocen o quienes le aceptan. Dice: el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ahora, el hambre es una necesidad natural del ser humano. Y siempre, bueno, en el caso mío, siempre vamos a tener hambre, ¿no? Siempre vamos a tener hambre. Y vamos a tener sed igual. Siempre vamos a tener sed. Y siempre vamos a tener hambre. Entonces Jesús no se está refiriendo a una cuestión de carácter físico, sino una cuestión de carácter espiritual, a una cuestión de carácter interna que hay en el ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús siempre fue Jesús nunca fue superficial cuando habló con las personas. Siempre fue a la raíz del problema que ellos tenían. Por ejemplo, les voy a poner 3 ejemplos muy sencillos que Juan relata muy bien, que están también en los otros evangelios. Pero por ejemplo, cuando se encontró con Nicodemo era un hombre Nicodemo era un integrante del Sanedrín judío. El Sanedrín judío solamente aceptaba, como dicen en algunos lugares, se reservaba el derecho de admisión para decir si sí o si no ingresaba una persona. Las características de quienes estaban en el Sanedrín principalmente eran personas que tenían capacidad financiera, que tenían dinero. Y la segunda, no bastaba tener dinero, porque había publicanos que tenían dinero, había gente que tenía dinero. La segunda característica que eran conocedores de la ley hebrea. Y entonces cuando viene con Jesús, Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Porque ¿cuál era el problema de Nicodemo? Porque Jesús cuando lanzaba una palabra o cuando lanzaba una afirmación con determinada persona, tenía una intención porque sabía cuál era la necesidad de este hombre. ¿Y cuál era el problema de Nicodemo? Nicodemo, con todo su dinero, con todo su conocimiento, no se sentía satisfecho. Y entonces le dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, ¿a qué necesidad iba? A una necesidad profunda que tenía Nicodemo. Nicodemo podía tener todo el dinero del mundo, pero no se sentía satisfecho. Nicodemo podía tener los honores más altos, era integrante del Sanedrín judío. Y entre ellos se adulaban, entre ellos como decimos aquí en Oaxaca, entre ellos se aventaban flores o se alababan, se halagaban entre ellos. Pero eso no lo llenaba. Ok, ahí está Nicodemo. Luego nos encontramos con la mujer samaritana. A la mujer samaritana Jesús le dice, por supuesto con una intención muy clara, le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Y él le hace una oferta también, parecida a la que estamos leyendo. ¿Cuál es la oferta que le hace? Le dices: pídeme, o si tú supieras quién está frente a ti, tú le dirías: dame de beber, y él te daría agua viva, para que nunca más vuelvas a tener sed. ¿Cuál es el problema de la mujer samaritana? Vivía insatisfecha. Se había casado con uno, se había casado con otro, se había casado con otro, se había casado con otro y se había casado con otro. Y tenía una 6ª relación. Y no estaba satisfecha.
Y Jesús le ofrece. Y luego, un último ejemplo, que puedo sacar muchos, pero el último ejemplo que les pongo esta noche es el de el joven rico. El joven rico llega con Jesús y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Y Jesús, bueno, de entrada, el joven rico le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Y Jesús le aclara y le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo Dios. Si me estás diciendo bueno, es que entonces soy Dios. Pero bueno, le dice: no me digas, no hay nadie bueno, sino solo Dios. Le dice: ya sabes los mandamientos. No, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás. Y el joven rico le dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y entonces el maestro le dice: te falta una cosa. Y él le dice: ¿qué me falta? Y le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, que el joven rico se volteó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús nunca fue superficial. Porque los seres humanos podemos tener muchísimas cosas. Podemos tener el reconocimiento de mucha gente. Podemos tener todo el dinero del mundo. Podemos tener lo mejor de lo mejor. Pero siempre hay una insatisfacción en la vida del ser humano. Y el mejor ejemplo es Salomón. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, Salomón expresa la insatisfacción perpetua que hay en el ser humano. Dice él: a la risa le dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Dice: yo planté viñas, ese sí tuvo mucho dinero. Pero siempre subyace eso. Ahora, ¿por qué Jesús nace en Belén? ¿Y por qué dice: yo soy el pan de vida? Porque entonces nos muestra que la única forma, la única manera de que el hombre realmente se sienta satisfecho es llegando a Belén, a la casa del pan, y comiendo en sentido figurado el pan de vida. Punto A de nuestro estudio, para ya despedirlos y se vayan a tomar sus viandas de esta noche. Ante nuestra profunda necesidad. Los seres humanos somos seres necesitados. Necesitamos. Desde que nacemos hasta que morimos. Desde que nacemos hasta que morimos. Cuando somos pequeños, necesitamos que nos cuiden. Necesitamos que nos alimenten. No podemos por nosotros mismos. Es una tontería pensar que nosotros nacemos. ¿Qué pasaría si a un niño nace y lo dejan? Pues se va a morir. Lo tienen que cuidar, le tienen que proveer, le tienen que ver. Y luego ya cuando ya está crecidito igual, pero ya cuando ya está anciano, ¿qué pasa? De nuevo hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si lo descuidan, ¿qué va a pasar? Pues se va a morir, ¿no? Escribí esto al respecto. Cristo dijo categórico: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta que le dio al maligno, cuando el maligno, después de 40 días de ayuno, le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Lo podía hacer Jesús? Claro que sí, claro que lo podía hacer. Pero le contesta justamente esta expresión que está en el libro de Deuteronomio y que escribió Moisés. Moisés escribió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y escribí lo siguiente, estableciendo las dos clases de necesidades que enfrenta el ser humano a su paso por esta tierra. El ser humano tiene dos necesidades elementales. Por una parte, hay una necesidad material. El ser humano debe alimentarse. Es decir, los seres humanos, ¿cuántos días aguantamos sin comer? Pues muchos suponen que todavía, después de 40 días, el cuerpo todavía tiene reservas y puede aguantar otros 10, 15, hasta 20 días sin comer. Nada. Es decir, nosotros tenemos una reserva. Algunos, como su servidor, tienen demasiada reserva, ¿verdad? Pero todos los seres humanos tenemos reserva. Lo que sí no podemos aguantar sin tomar agua son 8 días. Pero entonces la tentación que le mandó el maligno fue decirle: si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eso qué significa? Marcó Jesús una realidad, una verdad que como la que fue diseñado el hombre. El hombre fue diseñado con la necesidad de comer. Esa es una necesidad. Pero a la par hay otra necesidad.
Sin embargo, queda claro que Jesús está afirmando que el hombre tiene una necesidad espiritual que también ha de saciarse, porque el hombre no solo es materia, es también un ser espiritual con necesidades en lo profundo de su corazón que deben atenderse o satisfacerse para vivir en paz consigo mismo y con su semejante. A veces uno no logra entender, ¿no? Estaba yo leyendo a este jugador, Ricardo, a ver si me ayuda con su apellido. Ricardo es un jugador brasileño que se llama Ricardo, no me acuerdo su apellido, pero lo conocen casi todos como Kaká. Él fue un futbolista muy exitoso. Él pues ganó todo lo que un futbolista puede ganar, desde un campeonato en Europa, una Copa Champions y el Mundial de Fútbol. Y él estaba casado con una muchacha, con una joven, y él desde joven se entregó a Cristo. De hecho, si uno lee su biografía, él iba a la iglesia, allá donde iba, y le preguntaban y él oraba. Cuando metía un gol se arrodillaba, y él mostraba su fe. Cuando metía un gol traía su playera que se lo dedicaba a Jesús, y él cuando le preguntaban de su fe, él todavía les decía, siempre les dijo que él estaba estudiando para ser pastor, porque después de dejar el fútbol, él iba a ser pastor. Entonces hizo estudios teológicos en Europa, y todo, pues uno pensaba, pues todo estaba muy bien. Pero, pues en su vida todo estaba bien. Pero su esposa llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? Me voy a divorciar. Y le preguntaron, todos se preguntaban, y los especialistas en deportes preguntaban, ¿pero por qué lo va a dejar? Esto escribían, no lo digo yo, lo decían ellos. Decían, guapo, con dinero, rico, guapo, rico, triunfador, sin vicios. Y luego, entonces le preguntaron, ¿por qué lo dejas? Y ella contestó, es que no podía con tanta perfección. No podía. Ahora, ¿eso qué nos revela? Nos revela un profundo problema en el ser humano. Tenía todo. ¿Pero cuál era el problema? No estaba satisfecha. Y a veces nosotros nos encontramos con gente que lo tiene todo. Ahora, esto es bien interesante. Me gusta mucho leer las biografías de las personas, porque uno ve a las personas y uno piensa que son exitosas porque nacieron en Estados Unidos, porque sus papás hicieron algo por ellos. Pero en realidad hay mucha gente que triunfa por cualquier otra razón, pero no por la que nosotros pensamos. Le estaba yo leyendo una entrevista que le hicieron a Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra, él estudió en la Universidad de Berkeley, una universidad la más importante de música, donde van a estudiar los músicos que van a triunfar. Y entonces él fue allá a la Universidad de Berkeley, él estudió, terminó de estudiar, creó su grupo que se llamó 440. ¿Sí saben por qué se llamó 440? Va a decir, es que a esa hora lo fundó, ¿no? Eran las 4:40 y por eso. Pero en realidad es el máximo o la perfección de una tonalidad de música, cosas así, que leí por ahí. Y entonces le preguntan cuando se convierte a Cristo, le preguntan, ¿por qué te convertiste? Dice, y él contesta y dice, yo pensé, dice, mi objetivo central cuando yo salgo de la universidad, hago mi banda o hago mi grupo, es ganar un Grammy, porque el Grammy es el premio más grande, ¿okay? Y entonces en música. Entonces dice, yo me esforcé, trabajé, y cuando gané el Grammy dije, ya ahora sí ya estoy bien, ya estoy satisfecho, y descubrí que el Grammy no me llenó. Y no me llenó. De hecho tiene una canción, no sé si es cristiana o no es cristiana, porque es cristiana, se llama Doctor, deme unas pastillas, porque él confiesa y dice que tomaba pastillas para dormir. Entonces los seres humanos tenemos allá adentro una profunda necesidad que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, hoy mucha gente va a celebrar a Jesús, y hasta eso yo entrecomillaría celebrar a Jesús, porque va a terminar embrutecido por el alcohol. Embrutecidos.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ahí subyace una necesidad que no ha sido llenada y que no se va a llenar con nada. Porque el alcohol va a terminar, el efecto del alcohol va a terminar y mañana va a amanecer con un terrible dolor de cabeza. Nunca lo he experimentado, pero eso dicen, ¿verdad? Que la gente termina así. Jesús nació en la casa del pan, Belén, para dejar en claro que Él es el pan que el hombre necesita para llenar todo su ser. Los seres humanos experimentamos toda clase de insatisfacción, nos sentimos vacíos y muchas veces no entendemos por qué, si tenemos todo lo que necesitamos, seguimos inconformes. En Jesús encontramos, la Biblia es pródiga, la Biblia es abundante, la Biblia está llena de ejemplos de personas que mostraron que no, muchas cosas no son necesarias. Por ejemplo, cuando leemos la vida de Juan el Bautista, Juan el Bautista dice que comía miel silvestre y langostas. Yo diría en una versión oaxaqueña, comía miel silvestre y chapulines. Y vestía, dice, con una ropa de pelo de camello. Es decir, vivía con lo más elemental. Hay un expresidente de Uruguay que se llama José Mujica, y él tiene un libro que se llama La Oveja Negra. Cuando él fue comunista, él fue terrorista, terrorista, quito ese adjetivo, fue guerrillero. Y él cuenta en ese libro que cuando llega al Kremlin, porque él fue socialista, comunista, cuando él llega al Kremlin, allá en la URSS, que lo llevan cuando él está en la organización guerrillera Tupac Amaro de Uruguay, llega allá y él ve el Kremlin y les dice a todos, no, esto del comunismo no va a salir bien. Y le dicen, ¿pero por qué? Le preguntan. Porque ¿cómo el Partido Comunista de la URSS va a estar en el Kremlin? El Kremlin es un edificio, llamarle edificio es ofenderlo. Es un lugar que tiene 3,000 habitaciones porque fue la casa de los zares. Los zares vivían allá. Y cuando los socialistas triunfa, la revolución socialista o la revolución de los bolcheviques triunfa, se va para allá. Y dice él, ¿cómo vamos a estar metidos aquí donde estaban los zares? Y dice él, fíjense lo que dijo hace 40 años, más, 50, 60 años, dijo, esto no va a funcionar. Y no funcionó. Y entonces Mujica hace un relato de todas las cosas y su recomendación al final de cuentas es, su frase de él es, equipaje ligero. ¿Qué quiere decir con eso? Pues ten tus necesidades básicas resueltas. No te generes más necesidades que después no vas a poder con ellas. Ahora, encontramos a Juan el Bautista, encontramos también a personajes como Elías, como Eliseo, encontramos a muchos personajes que vivieron con lo que era necesario. Me gusta mucho cuando leemos la biografía de San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís decía, necesito pocas cosas para vivir y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Es decir, el ser humano se va generando necesidades que tal vez no se requieren. Ok. ¿Qué es lo que surge en el ser humano entonces? Una profunda necesidad. El pueblo de Belén fue el lugar que Dios determinó como punto de todo el mundo donde el Salvador del mundo nacería. De esa forma, los hombres y las mujeres podrían entender que tienen necesidades profundas que los arrastran en busca de aquello que lo pueda llenar. Es decir, si nosotros no tenemos el pan de vida, si no entendemos que Belén significa la casa del pan, pues vamos a buscar. Y muchas personas buscan y en esa búsqueda se pierden. Punto B, ya casi estoy por terminar. Punto B, con su poder que satisface nuestras necesidades. El hombre, a través de su paso por este mundo, ha tratado a toda costa de subsanar, atender y buscar aquello que pueda hacerlo sentirse satisfecho. Pero no lo ha encontrado. Nosotros ¿qué es lo que busca el ser humano? Si usted le pregunta, ¿cuál es la frase que tiene las Navidades? ¿Qué es lo que nos decían siempre?
¿Feliz? Desde que tengo memoria, siempre, ¿cuál es el deseo que se nos da? No, pues no, de feliz la Navidad. Siempre es feliz Navidad. ¿Qué es lo que busca el ser humano? La felicidad. Y si usted le pregunta a cualquiera, los que se casan pensando que van a ser felices. Ahora, yo no digo que no se sea feliz. Le estaba yo comentando a Alma en la mañana que leí una nota que me dejó impresionado. Siempre en vísperas de Navidad pasan cosas que uno se pregunta y se cuestiona y uno dice, este mundo es difícil y en este mundo no vamos a encontrar justicia y a veces en este mundo vamos a encontrar mucho dolor. En Colombia hubo un derrumbe y se pararon los carros que estaban esperando que se limpiara el derrumbe. Entonces se paró un carro, luego se paró otro y luego se paró otro. En el último carro que se paró venía una familia y esa familia esperaron que se quitara el derrumbe, y entonces uno de los niños que iba esposo, esposa y 2 niños, y entonces uno de los niños dijo, ¿sabes qué, papá, mamá? Quiero hacer pis. Y el niño le dijeron, pues baja y haz pis. Y se bajó como adelante del primer carro que estaba en el derrumbe, y cuando estaba allá, un tráiler hizo acordeón el coche de sus papás. Murió su papá, su mamá y su hermano. Se quedó huérfano. La vida es difícil. Es complicada. Ahora buscamos la felicidad. Queremos la felicidad. Y Jesús la ofrece. Dice, hasta qué profundo es lo que Cristo ofrece, que cuando leemos las bienaventuranzas, dice, bienaventurado, dichoso. De hecho, la palabra griega es bien interesante con la palabra bienaventurado, dichoso, porque es la palabra macarizo. Y macarizo, de ahí viene el nombre Macario. En realidad en el griego esa palabra no nos gusta mucho a los cristianos, porque nosotros cuando nos va bien, la gente del mundo o nuestros propios hermanos de la iglesia nos dicen, oye, qué afortunado eres, y luego corregimos y decimos, ¿qué? No soy afortunado, soy bendecido, ¿no? Pero la palabra bienaventurado del griego macarizo quiere decir eso, afortunado. Los romanos eran muy dados. Los romanos, cuando estudian los romanos eran muy supersticiosos. Los romanos a la derecha le llamaban diestra. Y decía, pero esta no es la derecha, ¿verdad? ¿O sí? ¿No va? A la derecha le llamaban diestra. Ya tengo hambre. A la derecha le llamaban diestra. Y a la izquierda, siniestra. Entonces ellos no dejaban que la gente, ellos pensaban que un zurdo estaba maldecido y no dejaban que la gente usara la zurda. Y entonces por eso es que cuando ellos se levantaban, lo que decían era que tu primer paso lo deberías de dar con el pie derecho, porque si lo dabas con el pie izquierdo te iba a ir mal. Por eso la palabra diestra es bueno, pero la siniestra es mala. Por eso esa palabra, cuando dicen es medio siniestro, toda la gente lo asocia a que es una persona mala o una persona con inclinaciones a cosas feas. Ahora, cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, está diciendo qué afortunado eres cuando sufres. Y uno dice, no, qué fortuna hay en sufrir. Y cuando uno lee el discurso de Jesús en el monte, el que se conoce como el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, comienza hablando del tema que más le interesa al ser humano. ¿Cuál es el tema que más nos interesa? Ser felices. Pero descubrimos que cuando nos casamos no encontramos la felicidad. Porque la felicidad la tenemos en un concepto. Ahora ya no mucho, ¿verdad? Pero antes sí. Veíamos las novelas de Televisa. ¿Y cómo terminaban las novelas? Con una boda. Y decía abajo, y fueron felices para siempre. Casi estoy terminando. En Cristo, el único que puede satisfacer plenamente la vida del ser humano y hacerle sentir plenamente realizado. Si logra entender que Jesús nació en la casa del pan para alimentar al hombre de esa comida que tiene la capacidad de transformar,
lo más profundo de su ser. Es decir, Cristo vino, nació en Belén y dijo: soy el pan de vida, porque el hombre tiene esa necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad de vivir plenamente, satisfactoriamente, y dejar a un lado o deshacerse de la insatisfacción. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Vino a este planeta a sembrar la verdad de su palabra que nos reconcilia con el Padre. Vino a dejar constancia del amor infinito de Dios por sus criaturas. Él y nadie más que Él puede llenar los corazones de los seres humanos completamente, que no volverán a ser iguales una vez que lo conozcan. Porque mucha gente dice: no, pero Jesús es una religión. No es cierto. Uno lee la vida del apóstol Pablo, y ese hombre tan enemigo de la iglesia se convirtió en el promotor más interesado y en el promotor más incansable de la verdad de Cristo. Vamos a orar, terminamos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Eres el pan de vida que descendió del cielo, Señor. Y venimos a ti en esta noche, recordando que allá en Belén, en la casa del pan, tú viniste, Señor, para mostrarnos que tú puedes llenar perfectamente nuestro corazón. De tal manera, Señor, que podamos sentir satisfacción y darnos por satisfechos con lo que nos das. Entender, como dice tu palabra, contentos con lo que tenéis, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.